Los jóvenes son, permítame usar un término que se usa en el fútbol, la columna vertebral de la iglesia. No quiere decir que el anciano o el adulto no sirva, no quiere decir que los niños son menospreciados, no. Pero como decía el pastor Moisés, muy atinado, el evangelista Moisés, muy atinado en sus palabras, futuro pastor, ¿no? Que es cuestión de asignación, de misión, de objetivos. Lo que estamos tratando de decir es que la formación del joven tiene que ser importante dentro de la iglesia para que pueda aportar. Amén. Aportar a un ministerio, aportar a la iglesia. Amén. O aportar a algo. Es decir, que el joven que no recibe formación no puede aportar. Amén. Algo importante aquí que Dios me daba esta palabra. Vemos que el agua es importante. Si la echas en una planta sigue siendo importante. Si las echas fuera de la planta también es importante. Pero ¿cuál es el error aquí? Que cuando la echas en una planta el agua es útil. Pero si la echas fuera de la planta es desperdicio. Y eso es lo que pasa. Que cuando el joven está afuera se está desperdiciando. Amén. Hola, hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Una vez más, es un honor, un privilegio poder estar acá con ustedes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches para los que nos ven en esta plataforma. Es para nosotros un privilegio y le enviamos un saludo a cada uno de ustedes, un abrazo enorme y las bendiciones de parte de Dios que sobreabunden sus corazones, sobreabunden sus casas, sus hogares, sus familias. Y aquí estamos una vez más, gracias a la misericordia, a su gracia, transmitiendo un programa más para que pueda afectar de una manera buena a sus corazones y a sus vidas y ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Y bueno, este es su programa Fe en Acción, como ustedes ya lo conocen. El día de hoy tenemos dos grandes. A mi derecha tengo al evangelista Moisés Martínez. Un gusto, Moisés, tenerte por acá. Y a mi lado izquierdo tenemos al pastor Fernando Valverde. Un gusto también poderlo tener por acá. Y bueno, cuéntenme un poquito, algún saludito que quieran enviar a la cámara, Moisés. Bueno, Dios me lo bendiga a cada uno de mis amigos, mis hermanos que están aquí delante de la presencia de Dios. Dice la Biblia que estar unidos y unánimes, juntos, en alegría. Y esto es una bendición de estar aquí compartiendo e impartiendo esta palabra que sea de bendición para los amigos y para los que están escuchando, y es de bendición para la familia. Agradecido con la pastora y con el miembro de aquí de la iglesia. Amén. Un gusto también poder tener al evangelista Moisés por acá, estamos muy agradecidos. Y bueno, pastor Fernando, cuénteme un poquito, un saludito, algo que usted quiere enviar. Mira, me siento entre jóvenes, me has hecho retroceder algunos años. Roberto Gómez Bolaños Chespirito decía, es lo que decía, vejez no significa arruga y juventud no implica candidez. Es decir, mientras uno tenga el espíritu vivo, alegre en Cristo Jesús, se mantendrá joven. Así que inclúyenme entre uno de ustedes porque me siento joven esta tarde. Entonces estamos puros jóvenes hoy en la plataforma. Ya saben, puros jóvenes. Hoy día la plataforma se viste de juventud. Y es un tema muy importante el que tenemos el día de hoy. Pero antes de empezar quisiera preguntar cómo les ha ido en la semana. ¿Han hecho algún testimonio que contar de esta semana? Algo bonito que haya pasado. Bueno, esta semana ha sido de altas y bajas, pero con la ayuda de Dios siempre Dios ha estado allí. Siempre la misericordia de Dios ha estado allí. Dice la palabra, aunque te caigas, pero la mano de Dios siempre te va a sostener allí. Y eso es lo importante, que aunque el día ha sido difícil, pero en el último momento, en la última hora, Dios te va a dar la respuesta. Amén, Moisés. La verdad es que Dios siempre tiene la última palabra, como ya lo dijo. Y bueno, pastor Fernando, cuénteme. La verdad que me inyectan mucha energía, mucho ánimo. Moisés, veo que es un evangelista, pero parece dominicano, pero es ecuatoriano. A potencia. Y mire, yo le cuento que mientras yo me hacía la invitación a la pastora Janet, me sentí muy regocijado. Y cuando el jovencito aquí, que hace las veces el productor, me daba las indicaciones, él me decía, gracias por venir. Yo le decía, si supieras que estoy agradecido por haberme invitado, haberme tomado en cuenta. Y yo mientras venía le decía al Señor, mire, Señor, le digo, adiós. Amén. Esto es como estar en CNN. Así me siento yo. Porque mire, los tiempos son tan extremos
que la gente que está en estos canales, CNN, Fox, en fin, estos canales seculares o plataformas hoy, van a querer deseosos escuchar el mensaje de la palabra de Dios, porque esa palabra sazona el corazón. Los corazones hoy están marchitos, ¿no? Y bueno, me siento así, me siento como para entrar en ambiente como en CNN, contento, gozoso y gracias por invitarme. No, gracias a usted, pastor, y gracias también al evangelista. La verdad es que, como usted ya lo ha dicho, sus palabras, esto es una plataforma mundial que no solamente se la conoce a nivel de Ecuador, sino a nivel del mundo. Todo el mundo está en estas plataformas, ahora las usa. ¿Y por qué no nosotros como cristianos poder usar una plataforma para poder bendecir también los corazones, para poder bendecir la familia, las vidas y sobre todo a los jóvenes hoy en día en este episodio? Porque el tema de hoy tiene mucho que ver con la juventud y se trata sobre la importancia de los jóvenes en la iglesia, la importancia de los jóvenes dentro de la iglesia. Entonces, empezamos con una pregunta abierta. ¿Qué le parece, pastor, si usted nos da las primicias de la pregunta? Y luego vamos con Moisés. ¿Cómo ve usted a los jóvenes cristianos el día de hoy? Empiezo por el lado positivo, sumamente activados, sumamente pilas, emprendedores, arrolladores. Hay una diferencia, una distinción. Yo hacía medio en broma, pero más en serio de lo de la juventud, ¿no? Obviamente ustedes son más jóvenes que yo y hablan en serio, pero a diferencia de mi juventud, Moisés y Varón, ustedes tienen una gran ventaja que es la tecnología. Miren, por ejemplo, pueden hacer este tipo de programas antes para entrar en los medios de comunicación secular, porque no había esto. Tenía que hacerte un casting, tenía que hacerte palanca, y a veces la idea en general, un mal productor la sustraía para él, le ponía su sello y la hacía. Hoy ustedes tienen esta arma poderosa. Y el joven hoy día corre, ustedes tienen un motor aquí y vuelan como águilas. O sea, nosotros éramos más lentos porque así era la vida, un poco más lenta. Ustedes ahorita se reúnen 3, 4, vamos a la Plaza San Francisco a predicar y el tema de la tecnología obviamente los hace volar. Editan, desde chiquitos editan, hacen reels y todo esto que es muy bueno. No obstante, siempre la vida se bifurca en dos caminos, dice el libro de Deuteronomio, he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Y también tenemos que tristemente señalar que cierto sector se está desviando a la excesiva gracia, digámoslo así, rayando en el tema del liberalismo, ¿no? Hoy, y bueno, es bíblico, se tiene que cumplir la palabra y se dicen algunas palabras proféticas de apostasía, lo cual un poco tuerce el mensaje. Pero la gracia de Dios sobreabunda sobre el mal y los buenos somos más, digámoslo así. El evangelio se está cumpliendo sobre todos los jóvenes ecuatorianos. Miren, cuando aquí ríanse si desean, cuando yo a la edad de 15 años yo empecé a ir a la iglesia, los jóvenes de 15 eran 2, 3, 4, 5. De ahí eran de 20 y pico para arriba. Entonces yo los veía viejos. Y era el culto aburrido, real. Hoy es el culto de jóvenes. Los jóvenes tienen que aprovechar porque es como ir a una fiesta cristiana cada sábado. Es alegría, es entusiasmo, hay música. Antes había nomás un tecladito, ahora hay batería, guitarra. Entonces uno para estar aburrido en la casa, venga a gozarse en el Señor, sale aquí restaurado, regenerado. Así que yo creo que lo digo con mucho ánimo, y si quieren una palabra profética, yo creo que es el inicio de algo grande para el mundo entero, pero particularmente para Ecuador, porque se levantarán, confiando en el Señor, grandes asambleístas, presidentes de la República que marquen una diferencia. Pero la juventud hoy ya empieza a levantarse en un gran avivamiento. O sea que, pastor, podemos decir que de ahora ya, bueno, no desde ahorita, sino desde Dios trabaja con el tiempo. Yo creo que Dios ya viene trabajando desde años atrás y ahora se está cumpliendo la palabra en nuestra nación. Que los jóvenes de Ecuador y asimismo se replica en los países vecinos, que la juventud se está levantando y como dijo el pastor, yo veo la parte positiva y si hay algo que yo puedo rescatar es que antes la juventud, como usted lo decía, quizás no habían tanto, pero ahora nosotros vemos una iglesia iglesias que están llenas de jóvenes. Iglesias que están llenas de juventud, llenas de jóvenes alegres, llenas de jóvenes quizás con problemas, pero igual yendo a la iglesia. Recordando también que hace, creo que un par de años, nosotros vimos el caso en las noticias que salió en una iglesia de Estados Unidos, que eran totalmente jóvenes los que estaban adorando ahí.
Entonces vemos una juventud que se ha levantado en la gracia del Señor, porque la gracia siempre ha abundado en la tierra. Entonces hay una juventud que se ha levantado en la gracia de Dios, que a pesar de los errores y los problemas que existan, saben que Dios siempre está a su mano. Ahora quiero saber el punto de vista de nuestro evangelista Moisés. ¿Cómo usted ve a los jóvenes cristianos hoy en día? Es algo muy interesante porque vemos que cuando hablaba el pastor sobre hay que valorar esta parte de los jóvenes, porque no cualquiera está ministrando en un altar. Y Dios le ha dado la importancia a los jóvenes que administren el altar. E incluso mi iglesia en antes tenía el título Jesús viene al rescate de los jóvenes, pero la cambiaron y ahora la pusieron Jesucristo viene al rescate, porque veían muchos que tenían mayor de edad y no iban, decían muchos jóvenes ahí a la iglesia, todos se sentían menos. Pero vemos que algo importante es que Dios a todos nos dio la capacidad y la importancia. Amén. Vemos que dice las Escrituras que Él repartió talentos a todos, pero hay que saber valorar esos talentos. Amén. Y es algo muy interesante que los jóvenes de aquí dentro de la iglesia hay que saber valorar lo que Dios nos ha entregado. Y es muy importante eso, lo que Dios me ha entregado. Yo le contaba una vez a la pastora que yo comencé de la batería. Yo de ahí de la batería yo salí. Yo decía, yo nunca quiero predicar porque no me gustaba predicar. Y Dios, cuando Dios te entrega algo, es para que tú lo atesores, lo valores. Y gente de afuera que está viendo vea un ejemplo hacia ti. Entonces es muy interesante esto. Me agrada mucho servirle a Dios y estar en los caminos de Dios y ser ejemplo para la juventud de afuera. O sea que uno de los consejitos que nosotros podemos darle a la juventud ahora es que no tan solo asistan a la iglesia, sino que se mentalicen a hacer un poquito más. Por ejemplo, al igual que tú, yo recuerdo que cuando yo era un niño nada más, yo iba a la iglesia y asistía. Y yo recuerdo que mis padres siempre me decían que yo iba a la iglesia simplemente para escuchar las canciones que cantaban en la iglesia. Porque ellos dicen principalmente que yo iba y simplemente lo que veía, al único que veía no era el pastor de la iglesia, no era a los hermanos de la iglesia, sino que yo veía a los músicos. Yo veía al baterista principalmente. Y yo siempre desde pequeño le decía a mi papá que yo quería tocar en... Entonces, quizá me mentalicé en ese momento y luego pasaron los años, vine a los caminos de Dios y Dios me dio la oportunidad de tocar la batería. Entonces, yo creo que aparte de asistir a la iglesia, los jóvenes que están en una silla tienen que mentalizarse un poquito. ¿Sabe qué? Yo quiero ser músico. Yo quiero quizás servirle a Dios en cualquier área, porque servicio es servicio, pastor. Servicio es servicio. Y servirle a Dios, como ya lo dijo el evangelista, es un privilegio. Entonces, nosotros podemos decir que sirviéndole a Dios es un privilegio ver. Hoy en día más que todo, ¿verdad? Sí, Marcos Witt contaba como testimonio que él empezó limpiando el baño. Él cuenta, en YouTube está el testimonio, si lo estaba viendo Moisés. Y ahí le daba, o sea, parece, y eso es importante, ¿no? O sea, escuchar la voz de nuestros pastores, en este caso de la pastora Janet Tadeo, y arrimar el hombro. Si ella dice... ¿Sabe que ayúdeme con la escoba? Uno no, y es más, los jóvenes, mire, los jóvenes que a veces uno, como joven, ¿no? Yo fui joven, pues entiendo, ora por una sierva, Señor la sierva, Señor la sierva. Y la mamá de la chica le va a preguntar, ¿no? Cuando ya la visiten en su casa, y este joven sabe barrer. Y cuando la pastora, los pastores nos dicen, ayúdame, es Dios que te está preparando sin tú saberlo, para el servicio sí, pero para un matrimonio. Wow. Uno tiene que ir preparadito al matrimonio, medianamente barrer, por lo menos barrer, ¿no? Para que tú le digas al suegro, bueno, ¿qué sabe? Por lo menos sé barrer, ya vente, ya es un punto a tu favor. Pero es maravilloso esto, los caminos del Señor y la juventud, de verdad que es una juventud que se levanta diferente años atrás. Lo que usted decía, varón, es muy cierto, con mucho ánimo, con mucho vigor y dispuesto a conquistar cosas que una generación tal vez por X motivo no la conquistó. Esta es la nueva generación de donde Ecuador van a salir profetas, donde Ecuador van a salir evangelistas. Ya no se va a escuchar en otros países, no que en el país de allá, en el de acá, sino que de Ecuador van a salir los profetas. Y es algo muy interesante, ahorita estuve analizando, que una cosa es importante y otra cosa es la importancia. Y la única importancia que te da es en las manos de Dios.
Es el único valor que te da Dios, porque afuera dice la Biblia que el mundo y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad del Padre, ese va a permanecer. Entonces, el mundo de afuera va a tener como pasajero, no te va a dar el valor. Y algo importante aquí que Dios me daba esta palabra. Vemos que el agua es importante. Si la echas en una planta, sigue siendo importante. Si las echas fuera de la planta, también es importante. Pero ¿cuál es el error aquí? Que cuando la echas en una planta, el agua es útil. Pero si la echas fuera de la planta, es desperdicio. Y eso es lo que pasa. Que cuando el joven está afuera, se está desperdiciando. Amén, amén. Cuando el joven está afuera, es importante, todos fuimos importantes. Pero cuando el joven está afuera, hay desperdicio. No estamos siendo útiles. O sea que aquí le damos un giro total al podcast, le damos un giro total al programa y yo creo que se sale ya de los planes. O sea que, Moisés, permíteme, tú me estás hablando a mí, entonces que la energía, que el joven tiene energía. El joven tiene energía dentro y afuera, tiene energía. El joven tiene calidad dentro y afuera. Puede servir afuera como puede servir adentro. Y si nosotros hablamos de este sentido, ok, sabemos que está mal, pero hay jóvenes que sirven afuera y son útiles afuera. Espérame un ratito. Son útiles afuera en las manos del maligno. Se prendió esto. Ahí Se está. prendió. No, ¿sabes qué? Mire, varón, lo que decía, ¿qué edad tiene Moisés? Disculpe. 22. Ya mire, antes, para marcar la diferencia, en serio, en mis tiempos, quienes estaban al frente como evangelistas, gente era de 30 y pico para arriba. No entendí nunca por qué, tal vez por un poco de temor, sí había mucho temor. Hoy no, hoy yo veo que hay esa valentía, esa ganas de predicar. Yo veo el varón muy suelto de palabras, ¿no? que me da energía. Imagínate un joven escuchándolo así. Le va a preguntar, oye, pero ¿cómo tú haces? A mí solo me gusta la fiesta, el relajo, el baile. Y él lo va a evangelizar. Y es punta de lanza, un imán que Dios usa para atraer una generación que está perdida. Pero esto es una generación, lo que tú has dicho es importante, de conquista, de avance. Esa reflexión que él me da, que da Moisés del agua y todo eso, a mí me deja sorprendido. Pero es que el Espíritu Santo lo ministra. Y va a ser canal de bendición para ministrar a otra gente. Van a querer lo que usted tiene, lo que Moisés tiene, lo que la sierva, acá el varón, y van a ser una generación de conquista. O sea que nosotros sabemos que los jóvenes son importantes, pero la importancia está en que ellos estén en las manos de Dios. Eso es lo único, porque el joven se siente poco porque está afuera, dice, no, yo no tengo la capacidad. Somos importantes todos, porque recuerda que dice las Escrituras que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Somos escogidos, fuimos sellados, predestinados. Y hay un tema muy especial de David. David era importante cuando estaba pastoreando en las ovejas. Entonces, pero de ahí te sacaron y te llevaron a otra asignación. Y decía el pastor algo muy importante. Porque estoy barriendo, no quiere decir que yo no sea importante. Eres importante, pero con otra asignación. Amén. La asignación que tú tienes de pastor o de evangelista o de salmista, eso no te decata o no te siente un poco que no seas importante. Eres importante, pero con diferentes asignaciones. Así es. O sea que nosotros sabemos ya y dejamos saber que los jóvenes son importantes, pero la importancia está en que ellos estén en las manos de Dios, dentro del redil, dentro de la casa. Y ahora con esto se abre otra pregunta, Moisés o Pastor Fernando, ¿qué aportan o qué pueden aportar los jóvenes a la iglesia hoy en día? Los jóvenes son, permítame usar un término que se usa en el fútbol, la columna vertebral de la iglesia. No quiere decir que el anciano o el adulto no sirva, no quiere decir que los niños son menospreciados, no. Pero como decía el pastor Moisés, muy atinado, el evangelista Moisés, muy atinado en sus palabras, futuro pastor, ¿no? Que es cuestión de asignación, de misión, de objetivos. ¿Por qué es la columna vertebral? Porque el joven dice la Biblia que la gloria del joven es su fuerza. Tiene esa fuerza, tiene ese ímpetu, ese entusiasmo. Mira, el joven puede hacer cosas que un adulto no puede hacer. Por ejemplo, se entiende todavía que, bueno, la mayoría no es casado. Entonces tiene el tiempo para dedicarle a la iglesia, tiene dinero, porque tiene su dinero, ya sea que los padres le den o él trabaje, para aportar en la iglesia y ese dinero hacer actividades evangelísticas, conciertos, teatros, en fin. Y tiene también el vigor y el ímpetu. Ahora, debemos entender también, o deben entender la juventud, que esto es una asignación. ¿Cuál es la asignación del adulto? Y ahí se fusiona la amalgama entre la experiencia y la juventud.
La experiencia del adulto es muy importante en el joven. El joven se quiere comer el mundo el siguiente día, pero ahí está el equilibrio. El joven se va a equivocar por su propia naturaleza de joven. Amén. ¿Me puedo una anécdota? Claro Mire, que sí, esta anécdota que es media chistosa, ¿no? Porque matiza bien lo de los exabruptos, la equivocación. Estábamos en una reunión jóvenes, creo que oscilaban entre 20 a 23 años, no teníamos más los jóvenes en la reunión. Y una amiga de nosotros de la iglesia, así jóvenes como ustedes, nos invita a su cumpleaños. Resulta ser que parece que ya estaban en conversaciones la cumpleañera con otro jovencito de tú me gustas, yo te gusto, y ya estaban saliendo. Pero hasta ese momento nadie lo sabía. Y el joven, motivado por la belleza seguramente de la chica, su feminidad, su cabellera frondosa, en fin. Ahí en la reunión, ¿no? Todos estamos reunidos, incluidos los padres. Estaban los líderes, no estaba el pastor, pero estaban los padres de la chica. Y él fue. Tengo algo importante que decir. Bueno, todos prestamos atención, ¿no? Los amigos jóvenes también. Levanta el vaso de Coca-Cola y dice, yo quiero decir que, por ejemplo, Filomena, la chica, ¿no? Filomena me gusta mucho y quiero expresarlo públicamente que estamos saliendo en calidad de enamorados. El papá no sabía y casi le da un ataque cardíaco ahí mismo, peló los ojos desorbitados, grandotes, y atinó a decir, seguramente el señor respiró profundo y atinó a decir, me acuerdo tanto, oh, te felicito, quería matarlo, pero le dijo, te felicito joven, tu valentía, pero creo que esto lo pudiste haber manejado por interno, pues no sé qué decirte, en fin. Bueno, los aconsejaron y todo. Esos son los errores que, digamos, un joven empieza a cometer y debe de ser liderado, ministrado, supervisado por un adulto. Un pastor ya tiene el recorrido que todavía no lo tiene el joven, ¿verdad? Y va a saber cómo guiarte en un consejo. Tienes que hablar en este momento, no hables esto. Y esto es bueno porque va a ser el crecimiento a la iglesia. Y el joven, como decía, es columna vertebral de la iglesia porque vienen los de atrás, los niños, y va a ir también guiando a los niños. Y al ser ejemplo, dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Al ser ejemplo de la niñez que viene atrás, van a dejar legado. Y la iglesia, cuando hay jóvenes, se va en aumento. Así es, se va en aumento. Algo que quieres acotar, acuerdo a lo que dijo el pastor Fernando Moisés. Mira, esto cuando hablamos de la juventud, vemos que la juventud para aportar en una iglesia tiene que haber un instructor. Amén. Si como pastor o como líder de jóvenes, él te instruye dentro de la iglesia, tú puedes dar un avance, puedes dar un apoyo en la iglesia. Entonces tiene que haber una instrucción del pastor, cómo tú puedes sobrellevar el camino al evangelio, el camino hacia la meta, para que tú puedas traer jóvenes. Entonces, si no hay una instrucción de tu pastor o del líder, tú no vas a poder hacer una ayuda dentro de la iglesia. Entonces hay que tener una buena instrucción como padre, como hijo, porque nosotros a veces los padres mandamos a nuestros hijos a la escuela y de allá queremos que los profesores nos enseñen, pero sabemos que la instrucción viene desde casa. Entonces, la enseñanza tiene que venir desde casa. Si hay una buena enseñanza, hay un buen joven. O sea que lo que estamos tratando de decir es que la formación del joven tiene que ser importante dentro de la iglesia para que pueda aportar a un ministerio, aportar a la iglesia o aportar a algo. Es decir, que el joven que no recibe formación no puede aportar algo en la iglesia. Muy importante, interesante. ¿Eh? No estaba en mis casillas. Yo ahorita estoy procesando ya todo esto. Pero en sí, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad del joven en la iglesia hoy en día, hoy, así hoy por hoy? No solo en nuestra nación, sino en todo el mundo. ¿Cuál es la realidad del joven hoy en día en la iglesia? ¿O cuál tú crees que es la realidad? La realidad del joven hoy en día, mira, hoy el joven sabemos que los deseos de afuera están sobre todo. Pero si el joven que se mantiene, como hablamos antes, en las manos de Dios, se mantiene en búsqueda en Dios, no hay nadie que lo pueda detener. No hay nadie que lo pueda detener. Para tú ser un buen ejemplo a los demás, tienes que mantenerte en la brecha, tienes que mantenerte en la búsqueda de Dios. No dejar la oración, no dejar de buscar a Dios. Y muy importante esto, muy importante, yo creo que ya vamos a tocar ese tema, es la obediencia. Amén. Cuando tú eres obediente, tú puedes ser guiado y puedes ser una guía para los demás.
la obediencia es muy primordial sobre la juventud. Esa es la realidad de hoy La en día. realidad. La realidad, pastor. Sabes que coincido con Moisés, que hay un remanente, como decíamos, es importante que Dios ha escogido en sus manos, Amén. que va a ser canal de bendición a las vidas. Pero si nos vamos en realidad al ámbito global, hablemos los diferentes portales, a nivel universal, a nivel mundial, si es un poco, mira, parecería, es triste, es muy triste la realidad actual de los jóvenes, pero parecería desalentadora y fuera de esperanza. Pero dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es decir, que en los últimos tiempos Dios va a arropar esa juventud Amén. que está desechada por el mundo, rechazada por el mundo. Porque la gente o el mundo te ofrece cosas que aparentemente son bonitas. Dinero fácil, a las chicas, gente adulta, aprovechan de su belleza para otros fines, ustedes me entienden. Y al final de la noche, cuando ya conversan con su almohada, la chica se siente ultrajada, vejada, menospreciada. Una jovencita es una perla preciosa en Dios, está para ser valorada, amada por sus padres, llena de cariño, que le diga el padre, tú eres mi piedra preciosa, mi amada, ¿verdad? Entonces vemos muchos jóvenes falta de amor. Por una de las cosas que se dio esto fue por el fenómeno de la migración. Se disolvieron familias y vemos jovencitos, pubertos, adolescentes que se criaron con sus abuelos. Y no es lo mismo un padre o un abuelo. Pero es importante señalar, mira, hay un joven que yo lo veo en redes sociales que vivía en este sector, me parece, es conocido, de Lentes. Él ultrajaba la vida de las personas, por darle un término. Hoy tú lo ves un evangelista, pero yo aprendo a ese muchacho, yo me lo pongo a ver en redes, maravilloso. Entonces, sí, en estos últimos tiempos, todo esto que ustedes hacen de los podcasts, los animo que sigan adelante, porque de pronto alguien o los ve intencionalmente o no tiene nada que hacer y se los pone a ver y dice, wow, yo quiero ser como ellos. Hay algo en ellos que es diferente, hay algo en Moisés que me gusta. Yo quiero animar como el varón que está en el micrófono. Y vienen, tocan la puerta, ¿cómo hacen? Vengan y los traen a la iglesia. Pero en estos últimos tiempos, esa juventud metamos en oración porque la reclamamos para Cristo y verán nuestros ojos cómo van a venir a los pies de Cristo. Amén, pastor. Mira, la verdad que aquí hay dos puntos importantes en la misma pregunta. Nosotros estamos ahorita viendo lo que es la realidad de los jóvenes y la otra es dentro de la iglesia. O sea, la realidad de un joven, como lo dijo el pastor Fernando, la realidad de un joven es que el joven hoy por hoy, nosotros vemos mucha juventud que se está perdiendo, pero la otra parte de la juventud también está entrando a refugiarse dentro de la iglesia, está entrando a refugiarse en Dios. Y ahí vamos a lo que dijiste antes y lo volvemos a retomar, que el joven en las manos de Dios es importante. La misma energía que usa afuera la puede usar adentro. La misma inteligencia que usa afuera la puede usar adentro. Incluso en las manos de Dios se vuelve útil. Mira, un claro ejemplo, perdón que se me va, un claro ejemplo es Daddy Yankee. Daddy Yankee estaba perdido en el mundo, un día le hace, el Señor lo toca, pero es un potencial el muchacho, pues, o sea, sus palabras inspiran y llaman la atención porque tú lo veías cantando gasolina, dejó la gasolina, ahora, ¿qué mensajes más inspiradores, evangelísticos? Tú que eres evangelista me debes dar maravilloso, ¿no? Lo que predica el varón. Tremendo, porque ahora se llenan estadios, ya no de gasolina, sino que la sangre de Cristo tiene poder. Candela. Tremendo, ahora tira candela. Y mira que lo que tú estás diciendo, era importante afuera, pero se estaba desperdiciando. Wow, poderoso, sí. Pero ahora acá es importante, pero ahora le da un valor en las manos de Dios. Exacto. Y mira, y es algo interesante. Y los jóvenes que nos están viendo ahí, ellos tienen que saber que todos son importantes. Amén. Hay muchos jóvenes que dicen, no, yo me siento en poco porque de por gusto nací en esta tierra, se sienten en poco y comienzan a decir palabras que no vienen al caso, porque Dios te da respiro, Dios te da vida. Wow. Y es el Dios que te levanta y es el Dios que te da valor, el único Dios que te da valor y el que me dio valor a mi vida. Poderoso. Porque yo creo que cuando yo decía, yo no valía nada. Ese es mi testimonio. Yo también decía esas palabras, yo no puedo con esta vida. Wow. Yo decía, para mí ya no vale nada. Ya yo no puedo, no sé cómo hacer en esta vida. Pero escuché este versículo. Clama a mí, que yo te voy a responder. Y ese es un versículo que me marcó mi vida y
Y esta historia sobre José y David eres importante para Dios. Wow. Y ya que estamos tocando ese tema, justamente de José y David, hay un versículo que yo lo he usado también cuando me ha tocado predicar, y yo creo que este versículo marca la diferencia en la vida de José y en la vida de David. Porque, oh sorpresa, son los únicos hombres que Dios habla de esta manera en la Biblia. Dice que José pasó de todo y fue a la cárcel, pero la Biblia hace un hincapié y dice, y aunque José fue a la cárcel, Jehová estaba con él. Y asimismo, cuando David perdió todo, dice, pero Jehová estaba con David. Y si vemos unos versos más adelante, dice, y David prosperaba a causa de que Jehová estaba con David. Entonces vemos que no tan solo da utilidad, sino que Dios te enaltece. Y aquí se cumple la palabra que está en Primera de Pedro capítulo 5, si no me equivoco, que el que se humilla en Dios será enaltecido. Es decir, que Dios ve primeramente el corazón del joven, el que está dispuesto, el que viene a la iglesia pero a la vez está dispuesto, porque todo el mundo puede venir a la iglesia. El joven de afuera puede venir a la iglesia por una invitación. Moisés, ¿sabe qué? Yo te invito, vamos a la iglesia. Y tú vienes porque yo te invité, más no porque querías venir. Y de repente viene, y Dios te toca el corazón. Dice, al humilde lo mira de cerca, pero al altivo lo mira de lejos, pero lo sigue mirando. Pero lo sigue mirando. Y es algo muy interesante porque dice la Biblia que un corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza. Puedes venir a la iglesia, pero ¿cómo está tu corazón? Exacto. Allá que vamos, a ese punto. Y es que hay un giro total, pastor, hay un giro total. Porque si nosotros vemos cuando David comete su error, pero vemos el verso 17 del capítulo 51 de Salmo, dice, y que hay algo que Dios nunca puede despreciar, es que el corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Por más grande que sea el error, por más grande que sea la dificultad, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Es decir, que el corazón que está dispuesto, Dios lo transforma, Dios lo hace, Dios lo renueva, Dios lo lleva más allá. Perdón que te interrumpa. Hablando del corazón, vemos que cuando lo crucificaron a mi maestro, estaban dos a la izquierda y a la derecha. Y el de la derecha le dice, mira, si eres tú el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Y sale el de la izquierda, le dice, pero tú no te dando cuenta que hemos cometido el error, estamos aquí porque somos ladrones, hemos cometido ese error. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el maestro le dice, no te preocupes porque desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabes por qué? Por solamente haber reconocido su condición. Cuando tú reconoces tu pecado y te apartas, vas a alcanzar esa misericordia. Mira, es importante para enganchar, permíteme, varón, lo que se me va la idea. A cierta edad ya te lleven lagunas mentales. No, para enganchar lo que dice Moisés. Mira que hay jóvenes que podrían pensar que ya no hay esperanza, porque eso te hace creer el diablo y el mundo. Ya tú no tienes esperanza, vienes de un padre alcohólico, ya tú vas a ser alcohólico, wow. Vienes de un padre, en fin, de una mujer que hacía larga la noche, ya tú vas a ser la misma señorita. Pero mira lo que dice Moisés refiriendo el tema de los tres ladrones, la enseñanza de los tres ladrones. En ese momento, ese ladrón iba a pasar a una eternidad sin Dios, hizo una oración. En el último segundo, una oración le cambia la vida. Es decir, que Moisés me va a dar la razón, que cuando ya uno cree que no se puede hacer nada, Dios mío, que hay deudas, hay enfermedad, tu esposo te abandonó, si eres joven, el joven mayormente lucha por su sueño. Todas las empresas te cierran las puertas porque no tienes apellido. En un país como el nuestro que prevalece el tema del apellido, de la palanca, ya no hay oportunidades. Una oración sincera a quien todo lo puede, al Rey de Reyes, cambia el curso de tu vida para siempre. Y eso demerita, Moisés, la frase cuando dice, no es que es tu religión, no es religión, es que es una práctica real, es el mismo poder de Dios en la vida de un hombre. Me estoy poniendo como Moisés. Es la fe que lo lleva. Una sola palabra marca tu vida. Dice la Biblia que esta lengua, esta boca, tiene poder. Este hombre es harta Biblia. Tiene poder para cambiar. Tiene poder. Por eso que los padres
Los padres no podemos decir, ay, que por gusto te parí, lo maldicen a nuestros hijos. Buen punto. Y eso está muy mal, porque esta boca tiene poder, porque esta boca es para bendecir, no para maldecir. Lo que tú confiesas con tu boca, eso se va a hacer. Entonces, y yo le insisto a estos padres que comencemos a confesar, decir, porque yo te decía algo de cuando yo estaba en el mundo, mi padre, ¿sabes lo que me decía? Mi padre nunca me llamaba por mi nombre y nunca me llamaba sobre lo que yo estaba haciendo. Mi padre siempre decía, ahí viene mi evangelista. Oh, gloria. Ahí viene mi evangelista. Ahí viene mi evangelista. E incluso siempre yo cuando digo estas palabras, me da dentro en mi corazón, porque me acuerdo cuando mi padre siempre me decía, cuando me veía, ahí viene mi evangelista, ahí viene mi evangelista, y se cumplió, se cumple. Cuando tú confiesas, se cumple. O sea que Él te vio con los ojos de la fe. Él no te vio con los ojos naturales, sino con los ojos de la fe. Y ese consejo es general, tanto para padres, para jóvenes y para todo el que ve el video. Que ver con ojos de la fe es ver con los ojos de Dios. O sea, nosotros creyendo que Dios lo va a hacer, nosotros, la Biblia dice que el que tiene fe, todo le es posible. Amén. Para el que cree, todo lo es posible. Porque para los hombres es imposible, para Dios es posible. Amén. Dios ha sacado drogadicto y lo ha puesto como evangelista, lo ha puesto como pastor. Amén. ¿Por qué? Porque para los hombres ha sido imposible. Los hombres siempre hacen así, pero Dios siempre está así. Oh, gloria. Los hombres siempre te escupen, los hombres siempre te señalan con el dedo. Pero la mano, mira, la mano de Dios, está escrito en la Biblia, dice que la mano de Dios aún no se ha cortado. Aún no se ha cortado. Y la mano de Dios siempre está así extendiendo. Y está esperando, porque te cuento algo, que la vasija, ¿dónde se echó a perder? En las manos del alfarero. Oh, gloria. Aunque te quiebras, aunque llores, que haga lo que haga, en las manos del alfarero hay renovación. Gloria. Renovación. Él te renueva y Él te hace de nuevo. A pesar de quebrarse. A pesar de que Vuelve a renovarse. vuelve a tu identidad. Y este tan solo es una parte. Esta es una parte de los jóvenes que están dentro de la iglesia, pero que están activos, que están animados, que están energéticos. Pero también sabemos nosotros, como cristianos, como jóvenes de Dios, que existe otra parte de la juventud que está dentro de la iglesia, pero que es como si no estuviera. Porque así como dijo Jesús, están conmigo, pero más su corazón está lejos de mí. Ahora, ¿qué nosotros podemos hacer o qué tú piensas de eso hoy en día, Moisés? Dice las Escrituras, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay que poner la mirada en Jesús, no en las cosas del mundo. Y ese es el gran problema de los jóvenes que están aquí dentro de la iglesia, que ya han recibido a Jesús. O sea, por los muchos deseos que hay en el mundo te lleva y te jala y te mueves para allá. Pero cuando tú tienes la mirada en las cosas del reino, no hay nada que te pueda detener. Entonces hay que enfocarnos, y yo le insisto a los jóvenes de aquí la congregación, yo le insisto que nos enfoquemos en las cosas del reino. Hay que dejar un poco, por eso que Jesús le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Oh, wow, sí. Le digo, esfuérzate, porque le tocaba a él, porque ya había muerto ya Moisés. Entonces le tocaba a él coger el mando. Yo le vengo a decir a la juventud hoy en día, lo que te toque hoy, tienes que esforzarte. Lo que Dios le ha entregado, el don, el talento, las armaduras que Dios le ha entregado, hay que esforzarnos a valorarlo. Porque así como Él da, Él quita. Hay muchos jóvenes de afuera que quieren tocar los instrumentos, quieren tocar el piano. Hay muchos jóvenes, y uno que tiene la capacidad que Dios le ha entregado, ese don, ese talento de tocar el piano, el talento, y no lo valoramos. Digo, Job, así como Dios dio, Dios quita. Wow. Muy profundo. Pastor. Mira qué importante lo que dice acerca del don y el talento del evangelista Moisés. Y rescato esas palabras. ¿Sabes que el idioma, por decirlo así, metafórico, entre Dios y talentos? Dios, es verdad, te da los dones y talentos para que tú funciones en la vida, pero también te engancha hacia el ámbito espiritual. O sea, te conecta el talento, el don te conecta con Dios. Por ejemplo, alguien que le gusta la guitarra desde chiquito, ¿verdad? Va y ve tocar al joven guitarrista. Yo quiero estar ahí.
El que hace esto de aquí, que está muy en boga, hablábamos con el joven que nos ayudaba en el podcast, Ivancito. Él es un pulpo, es una máquina y está, tú lo ves en la iglesia 24/7, en la tecnología, en la consola, porque es el idioma con el cual él se conecta con Dios. Él escucha la Biblia y todo, pero todavía como que no le gusta. No es como Moisés, que este es una bala y predica. No, pero tú le pones una consola, tú le pones esto, el podcast, el trípode, el tipo está, empezamos a cantar, nos reímos. ¿Por qué? Porque es lo que nos conecta Wow. con Dios y nos hace hablar con Dios. Mira el ejemplo bíblico que te pongo, que, por ejemplo, Jesús, cuando iba a fracasar o fracasó Pedro y lo quería dejar todo, ¿en qué idioma le habló? Se le metió en el idioma de la pesca, en la barca, lo que él estaba haciendo. Y ahí lo hace funcional y le dice, te haré pescador de hombres. O sea, lo sirvió de escalón. ¿Pero dónde? En el talento, en lo que Dios te dio. Ese talento, lo que pasa es que ahora es minimizado, porque, por ejemplo, le da un talento, digamos, esto pasa mucho en la farándula, a los cantantes, a los futbolistas. Y tú ves que lo usan para el bochorno, ¿no? De ahí ves que se estrelló en el carro, que un futbolista es grosero, que usa el dinero para tener chicas. Igual el guitarrista, ¿no? El guitarrista hace unos solos de guitarra maravillosos, gana fama y ¿qué hace? Está envuelto en circunstancias tóxicas que para nada aprovechan. Pero cuando uno conecta el talento con la persona de Jesús y el idioma es el idioma, empieza a hablar, el Espíritu Santo te guía a ver, te quiero para acá, te quiero para acá. De ahí salen pues los Miel San Marcos, el brasilero que te gusta, bueno, el brasilero, Marcos Brunet. De ahí salen en los podcasts, hay buenos podcasts ahora. En fin, mira, yo te cuento una anécdota. Cuando yo estudiaba comunicación social, digo porque por la misericordia de Dios egresé, pero yo decía, ¿y ahora qué hago con mi talento? Porque el tema era que a mí, o sea, no me gustaba mucho el ámbito de las noticias ni el deporte. Siempre me vi funcional en la farándula, o sea, en lo sociable más que todo, ¿no? Animaba eventos y todo. Y Dios me empezó a cerrar puertas en esas áreas. Pero yo un día me sentí frustrado, me acuerdo que le conté a un amigo, fuimos a la vigilia, y en esa vigilia Dios me conectó con mi talento, me habló en mi idioma. Y empecé, pues en ese tiempo no había nada de esto, a tocar puertas en radio cristiana. Una radio cristiana me abrió las puertas y de ahí en más, pues ya Dios, el Espíritu Santo me dirigió en mi talento. Así que muy importante a manera, permítame de consejo, que a los jóvenes que están un poco apagados y todo, los conecten con su talento. O sea, reúnan, no, pregúntale, ¿cuál es tu talento? ¿Qué ministerio te gustaría? La guitarra, los podcasts, en fin. Y verá cómo ese talento lo atrapa Moisés. Hablando muy importante del idioma, dice la Biblia, el que anda con sabio se vuelve sabio. Sabio seas. El que anda con necio se vuelve necio. Entonces, hablando del idioma, es con quién te estás rodeando. Eso es muy importante. Los jóvenes de la iglesia, ¿con quién nos estamos rodeando? Nos estamos rodeando con gente que no son de importancia dentro de la congregación en el tipo de que qué nos están enseñando, qué estamos escuchando. Amén. Entonces, nosotros dentro de la iglesia tenemos que ser un ejemplo para los de afuera. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿En qué estamos reuniendo? ¿Cuál es nuestro círculo? Porque nuestro círculo tiene que ser muy pequeño. Esto yo siempre me han enseñado a mí. Amén. Mi círculo no puede ser muy grande. Mi círculo tiene que ser muy pequeño. Porque, como te lo dije antes, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te voy a poner. Entonces, hay que valorar muy importante esto, porque estar acá dentro del evangelio y dentro de la iglesia es muy importante esto, porque te lleva a conocer personas y jóvenes que están pasando por muchas situaciones bien complicadas. Y nosotros, esta nueva generación, somos los encargados de decir, vamos, levántate, porque Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Amén. Amén. O sea que nosotros, hablando de esta parte, de esta otra cara de la moneda, nosotros podemos decir que hay dificultades dentro para que ellos no puedan avanzar o para que ellos no puedan seguir. Entonces, ¿cuál tú crees, Moisés, que sea una de las dificultades? Mira, hace poco tiempo el Señor me hablaba mi vida por medio de un sueño. Y me decía Moisés sobre los talentos y me hablaba sobre el libro de Mateo. Y me decía, mira, a uno le entregué 5, a otro le entregué 2 y a otro le entregué 1.
Pero ¿qué pasó con el que le entregó 5? Lo multiplicó. Al que le entregó 2 también lo multiplicó. Pero el que le entregó 1, ¿qué pasó? Está escrito en la Biblia. Dice que lo enterró por miedo. Ese es el factor de la juventud que hoy dentro de la iglesia está decayendo, el miedo. El miedo te hace retroceder, el miedo te hace dudar. Entonces, cuando tú estás dentro de la iglesia, dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos arrebatarán. Así es. Entonces, Dios nos ha dado no espíritu de cobardía, sino que espíritu de poder y de dominio propio. Entonces, tenemos que dejar al lado el miedo y tener esa valentía que sí podemos. Si lo hizo con la pastora, lo hizo con un apóstol, también lo puede hacer con un joven. Sí, es importante lo que puedo argumentar, Claro. lo que dice Moisés. Y el miedo a veces desencadena o está concatenado al desánimo. Mira, va el testimonio, que tal vez se van a reír. A mí me pusieron como vocal de la sociedad de jóvenes. Y lo que dice él, me dio miedo porque había muchas críticas de los adultos, me dio miedo porque yo decía, yo no voy a poder, abro mi corazón, me daba miedo. O sea, lo que estoy haciendo aquí y hablar, así me lo hubiesen miles de personas profetizado, créeme lo que nunca lo hubiese creído. Pero bueno, hubo gente que me lideró, que me guió, Dios mismo me insistía una y otra vez, porque esa es otra, ¿no? El Espíritu Santo marca a los jóvenes y los va a perseguir. Entonces, por miedo, lo que decía Moisés, que es importante, Dios le puso esa palabra en la boca. Yo me pusieron de vocal y la idea que era que los jóvenes crezcamos. Entonces ya nos daban micrófono, en ese tiempo era para dirigir los cultos. Entonces yo me ponía a dirigir y a mí me daba era miedo. O sea, yo no quería estar al frente porque no sé, no tenía mucho dominio escénico. Nunca pensé estudiar comunicación social. Dios tiene sentido del humor, ¿no? Porque la verdad que se le burló al diablo para darme algo bonito. Y me acuerdo un día que me tocaba dirigir con una chica y la chica decía, el hermano Fernando, el hermano Fernando. Yo estaba en el baño. Cuando ya era el final de la oración, a mí me daba vergüenza. Y es ese miedo lo que no me dejaba avanzar. Pero, ¿sabes qué pasó, Moisés? Mis amigos, y uno joven como tú, a los 18, 19 años, ya el papá, que era el pastor, le empezó a dar púlpito, él era evangelista, y vi cómo él se desarrolló y a mí me dio ganas de hacer lo que él hacía. Entonces Dios estratégicamente quitó ese medio y miedo y yo lo que él dice, no, si él lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Amén. Yo me sentí relegado. No, yo quiero ser como él. En buena onda, ¿no? Dice Amén. Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y así otra vez, y bueno, ya Dios me dio mi espacio y mi lugar. Rescatando lo que dice el pastor, entonces eso quiere decir que a veces Dios tiene que usar al que está al lado tuyo. Dios tiene que usar al que está al lado tuyo, el que está sentado contigo en la propia mesa y levantarlo el primero para que tú veas. ¿Por qué retrocedemos antes? ¿Por qué? Porque todos somos importantes. Amén. Amén. Porque todos somos importantes. Ahora, nosotros, sin apartarnos de la idea de que nosotros como naturaleza humana, desde que se comete el error en el jardín del Edén, ya hay un miedo incrustado en la naturaleza del hombre. Porque la Biblia dice que Dios habló y le dijo a Adán, ¿dónde estás? Y Adán dijo, te escuché, pero me escondí porque tuve miedo. Eso quiere decir que el miedo viene incrustado en la naturaleza del hombre, pero no es algo imposible de superar. Fue a orar Jesús al monte. ¿Y quién se le presentó? Satanás. Le digo, haz que esta piedra se convierta en pan. Pero el que le digo, escrito está. Escrito está. Tú tienes que tener esa valentía, tienes que tener esa fuerza, que tu confianza no está puesta en el hombre, ni está puesta en el pastor. Tu confianza está puesta en Dios. Él tuvo esa confianza. Digo, escrito, sino en toda palabra que sale de la boca de Dios. Sabes que algo que contrarresta mucho el miedo, porque es lo que dice Moisés, es literal, el joven tiene mucho temor a muchas cosas, se desanima. La señorita joven, por ejemplo, yo jugaba en una selección de básquet joven y el entrenador contaba que la señorita tenía vergüenza de poner la camiseta, la vean y todo eso, pero algo que contrarresta el temor justamente es el llamado. O sea, el jovencito muchos sueños a conquistar. Yo cuando tenía 12 o 13 años, mi sueño era entrar en la selección de básquet, a los 15 en la de fútbol, y así. Luego más adelante tener una profesión, en fin. Entonces,
arrestan el temor porque tú quieres hacerlo. Entonces, podría venir la persona líder o el pastor de jóvenes o evangelista como Moisés. ¿Cuál es tu sueño? A mí me gusta, por ejemplo, cantar. Vamos, no tienes que tener temor, darle versículos y ponerlo en el talento de a poco, y eso va a contrarrestar, porque con el talento, insisto, tú te enganchas, abrazas tu proyecto. Recordemos que lo que decía Moisés es verdad, la identidad. La identidad te da propósito de vida. El hombre joven o viejo, sin propósito de vida, su vida no tiene sentido. Es lo que te da el propósito y tienes identidad en Cristo. Con identidad, tú vuelas, hermano. Te vas para Hace arriba. poco el Señor me daba un mensaje y me decía, hay una salida. Y yo le decía, ¿cómo este mensaje? Sí, porque hay muchas personas que se encuentran apretadas, que no quieren salir y se encuentran con desánimo. Y yo le digo al Señor, ¿y cuál es la salida? Mientras estaba orando en la madrugada y el Señor me dijo, la salida es que tú te has decidido. Porque sabemos que muchos de afuera, los que están allá afuera, muchas veces queríamos conquistar a una chica. Yo me decido de una vez. Entonces el Señor me mandaba esa imagen a mi mente. Me decía, la única manera que tú puedes derribar el desánimo, derribar muchas cosas, es la decisión. Que tú te decidas, seas decidido. Entonces con eso tú puedes derribar el miedo, con la decisión. Decidirte a lo bueno. Amén. Como uno lo dice en cuestión del mundo y los dichos, el que no arriesga no gana. El que no arriesga no gana. Entonces, antes de yo preguntarte, ya tú me respondiste, porque yo te iba a preguntar cómo se puede solucionar este tipo de dificultades por medio de la decisión. O sea, uno tiene que decidir si ser valiente, sabe que yo me decido, hoy yo me decido a dejar el miedo, a soltar el miedo y avanzar. Amén. Tienes que decidirte. Y un punto muy importante, muy aparte de la reconocer. Con eso en tu corazón. Entonces tú reconoces, Señor, yo fallé, reconozco que cometí este error, pero ahora me decido a yo no hacerlo más. Entonces tú reconoces, vuelvo y lo repito, dice la Escritura, el que reconoce sus pecados y se aparta, va a alcanzar esa gracia, esa misericordia, ese perdón de Dios. Hay que reconocer y decidir. Pastor, ¿algo que quiera contar? Sí, la verdad que superar esas dificultades siempre va a ser, siempre en todos los ámbitos de la vida, y generación tras generación trae sus dificultades, porque así es la vida. La vida es un paraíso, sin embargo, tiene sus espinas, o sea, no es del todo fácil, en diferentes etapas. Mira que y el adulto quiere volver a ser joven y niño, o sea, porque todo tiene su dificultad. Cuando ya te llega el cheque para la planilla, que el Señor los reprenda para pagar la luz, el agua, ya uno se da. Entonces, pero con Cristo somos más que vencedores en Cristo. Amén. Cualquier problema, cualquier dificultad, Dios te va a coger de la mano y te va a ayudar. Lo que pasa es que uno a veces se espera porque no ve cómo. El gran ejemplo a seguir fue Jesucristo. O sea, si Jesucristo no hubiese vencido la muerte, uno diría, bueno, está bien, ahora ¿qué puedo hacer? Pero venció la muerte, Moisés. O sea, dale. Venció lo imposible. Ese es un punto muy importante. ¿Qué pasaría si Jesucristo no fuera llevado a la cruz? Él dijo, yo lo voy a intentar, yo lo voy a hacer, yo me decido a llevar la cruz. Él estaba con la cruz. Si él fuera dicho, no, ya no puedo más, él se decidió. Él soltó el miedo y dijo, yo tengo que lograr allí, a llegar a la cruz y vencer eso, porque yo tengo que hacerlo por una generación importante. Dice la Biblia de San Juan 16, porque de tal manera, una manera muy fea, muy cruel, latigazos le escupieron, amó al mundo y dio su vida. Entonces, ¿qué pasaría si Jesús no fuera? Es algo muy interesante, pero Él la llevó. ¿Para qué? Para darnos vida y vida en abundancia. En todas palabras, todo se resume a una decisión. Jesús se decidió a morir por todos nosotros. Y volvemos a lo principal. Y yo creo que con esto vamos cerrando. La importancia del joven. Este es el mensaje. El mensaje es sencillo, el mensaje es claro. Ya el evangelista Moisés lo dijo, el pastor Fernando también dio su opinión. Y el mensaje creo que está demasiado claro. La importancia del joven en la iglesia, primero que venga, que asista. No importa si viene obligado, venga, que Dios sabe cómo trata con usted, Dios sabe cómo trata con su corazón, Dios sabe qué le pone en la mente. Incluso
Si usted es joven de pantalla, ¿a qué me refiero con joven de pantalla? Que tiene su cortecito ahí con unas rayitas, que tiene un aretito, que tiene unos tatuajes, no importa, venga a la iglesia. Dios sabe y el Espíritu Santo sabe cómo lo va a cambiar y cuándo lo va a cambiar. ¿Por qué digo esto? Porque en una ocasión un joven me preguntó a mí que quería venir a la iglesia. Y yo le dije, sí, ven a tal hora es el culto, estos son los días. Y me dice, pero hay un problema. Me dice, lo que pasa es que yo uso aretes y uso gorra. ¿Puedo entrar a la iglesia? Y yo le dije, claro, puedes entrar a la iglesia porque el que te va a cambiar es Dios, no soy yo. Yo no te voy a decir, sácate esto y sácate. Dios te va a cambiar a ti. Entonces, si vienes con eso a la iglesia, ven que Dios sabe cómo trabaja contigo. Eres importante en las manos de Dios y Dios quiere hacer algo contigo. Ahora un mensaje cortito de parte de Moisés y un mensaje cortito de parte del pastor para ya ir finalizando. Un mensaje a la juventud, al corazón de la juventud. Dice las escrituras, he aquí, yo estoy a la puerta y te estoy llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Si alguno oye mi voz, escucha la voz de Dios, que esto no es casualidad, estos son Dios. Yo no sé por lo que tú estás pasando, lo que tú estás atravesando, pero ahora yo te digo, escucha la voz de Dios y abre esa puerta de tu corazón, que Él te está llamando. Él quiere cenar contigo, Él quiere estar contigo. ¿Por qué? Porque eres importante. Él te eligió, te escogió para ti. Él te hizo tu niño, te hizo tu bebé, te hizo tu hijo, te dio esa importancia. Y en el reino de los cielos, aunque en la tierra te han descalificado, allá en el cielo ya te han calificado. Ya te han puesto 10 sobre 10. Para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. No te olvides algo, eres importante, eres valioso. ¿Pero dónde? En las manos de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Aquí tu hermano, tu amigo, Moisés Martínez. Quiero brevemente enfocar el mensaje final en 2 categorías. El cristiano y que aún no conoce al Señor. Para el que no conoce al Señor, un versículo que se me viene a la mente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Como decía el varón, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas cometido, tu pasado, si tienes dinero o no, si tienes apellido o no, si tienes posibilidades o no, Cristo murió por ti para darte una nueva vida, incluido tus sueños. Ustedes están en la mano de Dios. Y a los jóvenes de la iglesia, algo que se me metía en corazón, y esto lo digo con mucho respeto y con mucho tino también. Dice la Biblia, ninguno tenga en poco tu juventud. Y en eso de ahí de no tener en poco tu juventud está inmerso el plano sentimental. Porque vemos una generación que por diferentes circunstancias, las cuales se la respeta, gente de mi edad, que todavía no ha formalizado una relación sentimental y matrimonio. Y un punto importante que se ve ahora en las iglesias. Yo animaría a los jovencitos que pongan a su pareja, la que les gusta la oración, y en un tiempo apropiado. Dicen los científicos, los psicólogos sobre todo, que en la edad, obviamente, nada está escrito, pero según la ciencia, un matrimonio que va a funcionar es a los 30, el hombre casarse a los 30 y la mujer a los 25, pero la mujer no dura más rápido que el hombre. En todo caso, no dejar mucho tiempo ya pasado los 30, empezar el matrimonio, digo, no, cuando no respeto, que no desee casarse es un libre albedrío, dice la Biblia. Pero, pues, si tiene deseo de casarse, formar una familia, de a poco empezar, porque dice la Biblia que mejor son 2 juntos que uno, y que el que cae tiene turno igual. En fin, un mensaje de amor, que hay esperanza para la juventud, y el joven marca la diferencia en una generación que está dedicando a caer. Adelante, joven. Yo quiero culminar con esto porque yo le prometí a Dios que cuando Él me levantara de ese lugar, cuando Él me sacara de ese momento donde yo no valía nada, yo le iba a levantar. Yo quiero dejar este mensaje para la juventud. El joven que tú ves aquí, Moisés Martínez, este joven un día tomó la decisión de alejarse de los caminos de Dios. Este joven un día dijo que no valía para nada. Este joven un día quería quitarse la vida, pero escuchó esta palabra que era importante para ellos. Hoy yo te digo, joven, que te encuentras llorando, te encuentras sufriendo, que tu madre o tus padres, tus amigos te han dicho que no vales. Yo te digo algo, eres importante. La palabra importante está escrita en el reino de los cielos y tu nombre también está escrito allá, porque Él te dio esa importancia en la cruz del Calvario. Él murió por ti y también murió por mí. Aquí donde tú me ves, Él me hizo una nueva criatura. Dice la Biblia
las cosas viejas ya pasaron. Es aquí y es el hecho nuevo. Dios te bendiga, amigo. Con esto estamos finalizando. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, Pastor Fernando. Gracias, Domelita. La verdad que es un privilegio haberlos tenido acá y también un privilegio que ustedes nos estén expectando, nos estén viendo y sobre todo nos estén escuchando. Los invitamos a que se sigan suscribiendo, a que sigan poniendo la manito arriba y más que todo compartiendo el mensaje a los que conocen, a sus seguidores, y el mensaje se sigue extendiendo y expandiendo. Bueno, esto es todo, hemos llegado al final del programa. Deseamos que Dios les bendiga y las mejores de las bendiciones para ustedes y para cada una de sus familias. Dios les bendiga.